que somos llamados y no arrimados, porque el llamado lo hace Dios. En el nombre de Jesús lo voy a invitar, vamos a ir a un texto, a Romanos 9:16. Romanos 9:16. En el nombre de Jesús, le estaba hablando por medio de Moisés, le estaba hablando Dios al pueblo de Israel y le dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que muchos quisieran y muchos quisieron, como la predicación de aquel hombre que quería que le vendieran la imposición de manos, pero lo quería para negocio. Y la Escritura habla claro que así, que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que si estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia y no venimos de arrimados, sino tenemos un llamamiento de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre bendito, glorioso Jesús divino, Jesús de la gloria, esperando, Dios eterno, que tu Santo Espíritu que hay en cada uno de nosotros coloque la palabra en el corazón de cada uno para que podamos vivir conforme a tus escrituras, bendito Dios Todopoderoso. Te damos las gracias y bendecimos este lugar, bendito Dios, a todos los que nos pueden escuchar allá afuera, a todos los que pasen y a todos los vecinos, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Yo creo que usted ha leído que en cierto día, cuando David llegó a ser proclamado rey de Israel, vino en su corazón de llevar el arca a Jerusalén. No tuvo ese deseo cuando lo convirtieron en el rey de Judá. Cuando lo convirtieron en el rey de Judá pasaron 7 años y 6 meses y después lo proclamaron rey de Israel. Y cuando fue rey de Israel, dijo: la presencia de Dios tiene que estar en casa. ¿Dónde era su casa? A la ciudad de David, dice la Escritura. Y la ciudad de David era Jerusalén. Así que él decididamente quiso llevar el arca hasta allá. Pero ¿por qué quería llevar el arca? Esa es la pregunta. ¿Por qué él tenía ese deseo de llevar el arca? ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Ese es el detalle de que tenemos que entender, comprender y digerir bien por qué estamos aquí. Porque cuando uno, mire, llega uno al entendimiento en el corazón, no en la mente, de que ¿por qué estamos aquí? Usted no va a caminar con desánimo. Hay mucho pueblo que le preguntan: ¿y cómo está usted? Desanimado. ¿Y cómo camina usted? Es que tengo problemas. Todos tienen problemas. No hay ninguno que no tenga problemas. El mundo está lleno de problemas. Pero no es lo mismo enfrentar los problemas con Dios que sin Dios. Porque tenemos a quien recurrir, a quien orar y a quien ir. Y sabemos que Él es un juez justo, que todo le da resultados. Así que David, en aquellos días, era el hijo de un hombre llamado Isaí. Isaí tuvo 8 hijos varones y 2 hijas mujeres. Y David era el 8º hijo varón, el más pequeño. Pero era un desconocido para muchos. Lo conocía su familia, lo conocían allá los pastores que lo veían, pero en realidad el rey Saúl no lo conocía. Incluso Samuel no lo conocía.
Era un desconocido, David, para Dios. Y en Primera de Samuel, mire, vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Cuando Dios le da la orden a Samuel que vaya a ungir a un hijo de Isaí, él quería ungir a otros. Pero cuando Dios habla a su corazón y le dice que ninguno de ellos era, porque Dios no mira el parecer de fuera, sino el de adentro, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Samuel sabía que él era. Ya habían pasado los 7 hijos y solo quedaba el menor. Ya no cabía duda que él era. Y por eso le rindió respeto desde cuando le dijeron: sí queda uno, es el menor y está ya apacentando las ovejas. Entonces dijo Samuel: no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Desde ahí empezó a imponer respeto ya David, pero no un respeto que él lo impusiera, sino Dios le estaba dando ya regalías, galardones. Porque para que un profeta llegue a respetarte y decirte: si no viene, no nos sentamos, es que debe ser algo grande. Hubiera sido cualquier otro, hubiera dicho: nos sentemos y ahí cuando venga a ver qué hacemos. Pero no. Entonces desde ahí David empezó a ver que Dios le tenía aprecio. David empezó a ver que Dios lo había escogido. Y ahí en Primera de Samuel 16:13, mire, si se va al 13, versículo 13, 16:13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre él, mire, para guiarlo y para que le enseñara todas las cosas. Pero fue ungido, y ser ungido quiere decir que es uno apartado para Dios. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo, entonces estamos apartados para Dios. Mire, si esta bocina lo ungimos un día y la apartamos, eso no lo puede llevar alguien que va a hacer una bachaca, va a haber licor y va a haber un montón de desmanes, porque no lo apartamos para eso, lo ungimos para Dios. Y eso es que es un apartado. Ahora, usted que es un ser vivo, Dios mire, lo llamó y lo apartó y lo ungió con su Santo Espíritu. Y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que su cuerpo no lo puede usted utilizar para cosas que no sean agradables a Dios. Por eso Dios nos dice que debemos de hablar correctamente. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque estamos apartados para Dios. Somos gente ungida. No podemos tomar esta mano y pegarle a alguien, porque estamos ungidos. Tal vez en aquel tiempo, en los tiempos de David, eran otros tiempos, eran tiempos de guerra, pero de guerra terrenal. Hoy estamos en tiempo de guerra espiritual. Entendamos eso. El tiempo va cambiando, porque las cosas tienen que cambiar. Entonces Dios escogió a este varón y Samuel lo ungió. Y desde ese momento, ¿cuál era la señal de que ya estaba apartado? De que el Espíritu vino sobre David. Esa era la señal de que era un hombre apartado para Dios. Usted es un hombre y una mujer apartada para Dios. Ay de usted si hace algo que no le agrade a Dios.
no le va a agradar el Espíritu primeramente. Entonces, usted tiene que hacer todo lo correcto, porque usted un día, Dios lo ungió con su Santo Espíritu. Espiritualmente, no terrenalmente. Hay gente que unge con aceite, pero es mejor ser ungido con el Espíritu que con aceite. Acuérdense de Jesús. Jesús nadie lo ungió con aceite. Y dijera: Jesús, desde este momento empiezas tu ministerio y vamos a ungirte con aceite. Todos los sacerdotes y los escribas y los fariseos, nadie lo va a ungir. ¿Quién lo ungió? Dios directamente. El día que se bautizó fue ungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera probado, y de ahí salió en el poder del Espíritu. Así que nosotros somos privilegiados porque hemos sido ungidos con su Santo Espíritu. Lo mismo que David. Entonces, Dios tenía un plan ya detallado. Mire, el único que no lo sabía era David. El único que no lo sabía también era Samuel. Y otro que no lo sabía era Saúl. Ninguno de los tres lo sabía. Pero Dios ya tenía detallado qué es lo que iba a hacer con David. Y lo tenía que meter en el palacio real. ¿Cómo lo iba a meter? ¿De criado? ¿O de qué trabajo le iba a dar? Así que tenía que entrar ahí, al palacio donde estaba el rey Saúl. ¿Y cómo es que iba a entrar? Así que Dios desecha a Saúl y le quita su Santo Espíritu y manda un espíritu contrario para que fuera atormentado. Y es ahí donde se abre una puerta para que David entre, mire. Porque el mismo rey Saúl empezó a pedir que si no había alguien quien supiera tocar el instrumento, el arpa, para que ese espíritu se calmara y no lo atormentara. Mire cómo son las cosas, cómo trabaja Dios y cómo va abriendo puertas. De una necesidad de otro, viene supliendo algo que Él va a hacer. Va abriendo el camino. Vamos ahí en el capítulo 16, verso 1 de Samuel 16, el 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y Saúl lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Pero no entró de la noche a la mañana. David no entró así nada más, sino que una de las cosas que pasaron es que cuando Saúl pregunta si no había alguien, es ahí donde alguien le dice, un criado le dice: sí, conozco a alguien. Y es un hijo de Isaí. Y le empieza a decir: David entró al palacio real por sus cartas de presentación. Primeramente, que era diestro en el toque del arpa. También el que lo estaba recomendando dice: y es un hombre de guerra. Y si leemos, nunca hemos leído que él se enfrente a alguien, pero los que lo conocían sabían quién era y hablaban que era un hombre de guerra. Mire, diestro en la batalla, de buen parecer, alto, tenía muchas cualidades. Y dijo Saúl: tráiganlo y me va a servir. Y todas estas cosas de las que estamos hablando van a venir a repercutir en por qué David quería llevar el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Muchos tuvieron el privilegio de tener el arca, pero no todos lo apreciaron. Ese es el problema. Por eso la Escritura declara, y hoy lo vamos a entender bien en su espíritu, que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos aprecian la presencia de Dios.
no todos lo aprecian. Obed-edom apreció la presencia de Dios, pero Abinadab no la apreció, porque lo tuvo mucho tiempo. Para él lo consideró como nada. Pero Obed-edom apreció esa presencia. Bien, Dios lo bendijo. Mire. Por eso el escritor dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos? Porque no todos entienden qué lo están haciendo. No todos en realidad se rinden ante la presencia de Dios. No todos en realidad reconocen que han recibido algo de Dios. David lo entendía perfectamente y sabía que desde que era un hombre desconocido, Dios lo dio a conocer. Mire, Él lo sacó del anonimato. Y vemos que entró a trabajar en el palacio del rey. Y cuando ya trabajaba para él, hubo gran victoria. Dios le dio gran victoria. Cuando fue al campo a llevarle comida a sus hermanos. Y David mata a Goliat. El Espíritu Santo lo hizo profetizar en el valle de Ela. Porque no solo estaba ungido, sino que era un gran profeta y un gran sacerdote. Porque él comió del pan de la mesa de la preposición y tomó del vino cuando iba con sus soldados ya muy cansado. Y nadie que no fuera sacerdote podía comer. Dios lo ungió como sacerdote, pero también lo ungió como un gran profeta. Primera de Samuel, capítulo 17. (17) 45. Miren las palabras que habla el Espíritu por medio del cuerpo de David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has invocado. Dios te entregará hoy en mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El Espíritu está profetizando que lo que iba a venir. Todos lo escucharon, mas no todos lo creyeron. Goliat lo escuchó y no le importó, porque pensó que era una palabra vacía. Pero cuando el Espíritu habla, es que Dios va a obrar. Si el Espíritu habla, es que Dios va a realizar algo grande y poderoso. Y después de esa derrota que tuvo Goliat y la victoria que tuvo David, Dios lo catapultó, mire, como un cohete de la NASA hasta arriba. Y todos empezaron a admirarlo desde aquel día. ¿Dónde estaba aquel David? Aquel humilde pastorcito que estaba en el monte, en el anonimato. Ahora estaba en boca de todos. Ahora tenía renombre. ¿Y a quién se lo debía? Dígame. ¿Se lo debía a su papá? ¿Se lo debía a su mamá? ¿A quién le debía eso? Se lo debía a Dios. Entonces usted atesore bien lo que está pasando en su vida. Desde que usted nació hasta hoy día. Vea bien qué es lo que ha hecho Dios con usted. Si algo le pasó antes de conocer a Dios y la libró, nunca vaya a decir: es que tuve suerte, es que estuve en el momento preciso, o estuve en el lugar equivocado. No es así. Todo lo mueve Dios. Todo lo que hay bajo la luz de ese sol lo mueve Dios. Dice que no se cae un pelo de nuestra cabeza, sino en la voluntad de Dios. Todo está controlado. Y por la misericordia de Dios es que los malos todavía siguen obrando. Entonces Dios hace popular a David. Allí en Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Y como Dios lo hace tan popular, mire, está
estaba en la boca de todo el ejército de Saúl, en la boca de todo el ejército, de los capitanes, de todo. No creían, miren, no creían que un muchacho de 17 años hubiera matado a un gigante diestro en la guerra. Era imposible. Eso marcó a toda la gente en su corazón. Y dijeron que valiente, porque tenía que ser muy valiente aquel que se enfrentara con ese hombre, porque había diestros guerreros ahí con Saúl. Incluso Saúl era un guerrero tremendo. Pero ¿qué pasa? Nadie tuvo el valor para enfrentarse a él. Dios tenía un plan ya trazado, y ese plan no se iba a desviar por nada. Nadie podía desviar el plan de Dios. Dios tiene un plan trazado para la vida de usted y para mí, y no puede desviarse. Se va a cumplir el plan de Dios, y lo que digo que es, así será, amado hermano. No importa cuánto tiempo tarde, no importa cuántos meses o cuántos años, pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir en la vida de cada uno, porque ese es el plan de Dios. Entonces aconteció que cuando volvían de la guerra, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades, mire, de todas las ciudades, mire qué tan grande es esto, de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, no para recibir a David. Entienda bien eso. Salieron para recibir a Saúl, porque llegó la noticia que habían ganado la batalla con cánticos de alegría y con instrumentos de música. El problema fue la canción, fue el problema. Salieron danzando y tocando y recibieron a Saúl, y Saúl se infló. Se infló, miren, como el pez globo que anda ahí en el mar, bien inflado, porque vino con la victoria, pero la victoria no era de él. Ese es el problema. La victoria era de Dios. Y como a él le importaba un cacahuate a Dios, entienda bien eso, nunca le importó. Así como hay gente hoy en día que no le importa a Dios, no le importa. Hay culpa, hay el otro miércoles. Voy a ir a tal parte y deja tirado, porque no ha entrado en su corazón el recuerdo del Espíritu, porque en realidad no ama suficientemente a Dios. Mire, porque cuando se ama suficientemente a Dios, uno empieza por darle un tiempo, así como cuando somos solteros y nos casamos, que quiere nuestro tiempo, también ya de nuestra esposa, de nuestros hijos, le damos un tiempo al trabajo. Y Dios quiere su tiempo. David le daba mucho tiempo a Dios allá en las montañas. Tocaba y toda la cosa, y Dios lo respaldaba. Porque la Escritura dice que mataba osos y leones. Y si alguna ovejita se lo llevaba y lo perseguía, dice. Ese era, ¿cómo le dijera yo? David era más salvaje que los leones, más bravo que un oso, porque si hubiera sido cobarde, ya se lo llevó la ovejita y que se lo lleve. No, lo voy a perseguir, lo voy a matar y le voy a abrir el hocico hasta quedárselo. Mire, de esos hombres son los que andan buscando Dios en estos días. Mujeres valientes, de esos que dice ya en la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad, adorando en todo tiempo, en todo lugar, amado hermano, portándose bien, levantando el estandarte del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere en estos días. No una generación que ande con la cabeza agachada, mire, con el peso de los días en los hombros, como que si no tuviera a quién recurrir, como que si ese problema va a acabar con su vida. No podemos ahogarnos en un vaso de agua cuando en realidad tenemos un Dios todopoderoso. Y le preguntan a alguien, ¿habrá algo imposible para Dios? Así hay una pregunta ahí en la Biblia. Y dijo, no, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible, pero hay una trabita ahí que lo dice en el Nuevo Testamento. Para el que cree, todo es posible. Por eso debemos de creer.
Si no crees, no te es posible esto. Entonces vemos que todas las cosas le van pasando a David y todo se lo debe a Dios. Lo va guardando en su corazón, mire, las etapas de su vida, lo va guardando y lo va guardando. Y cuando estas mujeres cantan este cántico glorioso, terrenalmente, y dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ese fue el acabose para el rey Saúl. ¿Cómo es que el rey, el ungido de Jehová, ahora estaba quedando en segundo lugar y en primer lugar tenían a David? Celos ministeriales hoy en día. Son celos ministeriales. ¿Quién es el mejor cantante? ¿Quién es el que mejor predica? No hay celos ministeriales. ¿Qué decía la alabanza que cantamos? En la casa de mi Padre hay un sitio para ti y un sitio para mí. No dice que vamos a estar amontonados. No dice que vas a venir y vas a sacar a otro. La palabra escrita está cuando dice Jesús, y voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén. Hay un lugar donde que vamos a llegar, amado hermano, y está apartado. Y este hombre nunca entendió nada de lo espiritual, siempre caminó en todo terrenal. Y se enojó Saúl en gran manera, dice la escritura, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí nomás miles. Solo le falta que le den el reino. No sabía que el reino ya había sido traspasado. Desde el día en que Samuel tomó su redoma de aceite y lo puso sobre la cabeza del siervo David, el reino había sido traspasado. Él era rey, nomás porque tenía la corona, pero el que reinaba desde ese día se llamaba David, porque sobre él venían las victorias, sobre él venía la unción, sobre él venía la bendición y las palabras proféticas. Así que tenemos algo tremendamente glorioso. Y David iba con un archivo en su corazón, mire, guardando todo, hasta que un día Saúl se enojó tanto que le lanzó 2 lanzas, mire, mientras estaba tocando. Cerquita se lanzó y David las esquivó las 2 lanzas. Lo quiso matar. Y leímos que lo amaba mucho. Pero cuando escuchó este cántico, el amor se convirtió en odio. ¿Cómo puede ser eso? Los matrimonios así son. De repente un día están con harta miel y al otro día por una cosita, nada, ya se están peleando. Y se van a divorciar. Y viene el divorcio. Y no solo de divorcio, sino que van y cada quien con su licenciado. A ver qué puede más. A este me lo humillo. A este lo pisoteo. Y el otro también. Ni me va a aguantar ni para el arranque, dice David. Si el del dinero soy yo, ella ni trabaja. Es problemático. Cuando en realidad la palabra que dijo Saúl, que lo amó, sí, pero ¿qué clase de amor era pues? Ese que ama, hermano, si se centra uno en lo espiritual, y si usted obedece va a salir ganando todos los días. Todos los días va a poner un granito de arena en su matrimonio. Órale, vamos, que vaya creciendo, Y se tiene que hacer realidad la palabra. ¿Quién nos va a separar? Hasta que Dios lo lleve, lo va a separar. No lo va a separar un desliz amoroso. Porque si el hombre teme a Dios, la mujer teme a Dios, no va a tener. Es el problema, que el temor de Dios, no había nada de eso en Saúl, pero en David al principio se hubo. Se fue descuidando después, es otro problema. Así que Dios lo guía a la cueva de Adulán, y allá en la cueva de Adulán él pensó que iba a estar solo, pero no. Dios con su Santo Espíritu empezó a equiparlo, y dice que en cuanto supieron que estaba allá, su padre, sus hermanos, vamos a seguir a David. ¿Por qué no dijeron vámonos con Saúl? Si
el máximo líder se llamaba David. Y fueron a seguir a David, y con ellos fueron un montón de gente, mire. Primera de Samuel 22, capítulo 22, verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora ya no era el David que iba a pastorear ovejas. Ahora iba a pastorear gente, mire. Y aquí la Biblia que tengo aquí en el teléfono dice que fue hecho jefe. Otro puede ser que fue hecho líder. Pero hoy estaba a mí como máximo exponente de Dios en la tierra. 400 hombres. Ya leímos que él era diestro en las armas y los empezó a entrenar. Y los entrenó también, que fueron diestros también esos hombres. ¿Sabe qué pasó con ellos? En un momento dado, mientras transcurrió el tiempo, tuvieron alimento, tuvieron casa, tuvieron una familia. Vieron a David como un líder de verdad, glorioso, que Dios lo respaldaba. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra maravillosa, no David. Todo lo estaba haciendo el Espíritu Santo. David era un instrumento como usted y como yo. Todos lo estamos viendo Dios por medio de su Espíritu. Y llegado el momento, estos hombres de poca monta, de poca calaña, mire, de los que ya no tenían reputación alguna, se olvidaron de eso y llegaron a ser los valientes de David. Se olvidaron de toda aquella amargura, mire, que habían vivido, de todos los problemas que habían tenido, de toda aquella cosa del mundo se olvidaron y ahora eran hombres de renombre, respetados. Mire, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo. Porque es el que posaba en David y Dios movía sus hilos por medio del Espíritu. Pero David es un hombre admirable porque tenía un código de honor y ese código lo debemos de tener todos. Guarde hoy en su corazón ese código: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, aunque ese ungido ya sea un desobediente, aunque ese ungido ya busque a Dios, pero un día lo ungió Dios, y si Dios lo apartó, Dios se encargará de él. Nosotros no somos arma ejecutora para nadie, no somos nadie para criticar a nadie. Ese código de honor venía desde antes, hermano, y David lo proclamó y se lo enseñó a sus hombres, porque decían: ya lo tenemos aquí, David, lo matamos, no lo toques, no tocaremos al ungido de Jehová, decía. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿saben? La mayoría de los cristianos parecen chef. Agarran a alguien y lo pasan picadillo de una vez, como la de la cebolla, los chefs. Agarran una cebolla, ¿cómo son de listos esos para rebanar en un rato hacen picadillo a alguien? No, amado hermano. El que ha de juzgar vendrá, dice Cristo. Y todos van a pagar, amado hermano, todos van a pagar. ¿Usted cree que si alguien le hizo algo y usted lo desprecia, es un gran desprecio que le estoy haciendo? No, amado hermano, cosquillas le hace usted. Pero si lo agarra Dios, cuidado. Porque Dios, así como es amor, es fuego consumidor. Así que lo dejemos en manos de Dios, amado hermano. Y usted hará el final de todos aquellos que le hicieron mal. Y líbrese usted de eso, líbrese de la sangre de cualquiera. David es lo que hizo, librarse de la sangre de Saúl. Ay, que Dios viera. Y fue muerto. ¿Por qué? Por los filisteos. Los filisteos acabaron. El mundo lo acabó. Y cuando murió, David dio gracias. Gracias a que ya murió Saúl, no dijo palabras gloriosas de su boca. Como caen los valientes
Volaban más rápido que las águilas. Mire qué tremendas palabras. Ni una palabra ofensiva para ese hombre que lo persiguió y quería matarlo y lo humilló. ¿Cuántas veces quiso? ¿Y cuántas veces no estuvo en manos de David para matarlo? Y no le hizo nada. Confíe en Dios, amado hermano. Confíe en Dios y Dios hará. Ese es el código de honor de cada cristiano. No tocar a los ungidos de Dios. Y David tuvo grandes victorias, mire, contra los filisteos, contra los jebuseos, contra los amalecitas. ¿Y quién lo llevaba de victoria en victoria y de gloria en gloria? El Espíritu de Dios, amado hermano. El SE lo llevaba por donde quiera, mire, de victoria en victoria, gloria en gloria, como debemos de caminar nosotros. Nosotros no dice la Biblia que vamos a caminar de derrota en derrota, de victoria en victoria, amado hermano, contento, siempre hay un problema. Eso no es nada para Dios. Haga de cuenta que su problema es un grano de arena para Dios. No se quiere ahogar en un vaso de agua. No, no haga eso. Doble sus rodillas y todo estará solucionado. Confíe en Dios. Tengamos fe. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces todas esas cosas, miren, y cuando viene y la gente lo declara rey de Judá, la segunda parte del plan de Dios ya estaba cumplida. La primera era que David fuera reconocido. Fue reconocido. La segunda era que fuera rey de Judá. Y la tercera, rey de Israel. Porque siendo rey de Israel, todo iba a estar culminado. El plan de Dios iba caminando bien, iba caminando. Así que sus hombres, miren, los hombres de David lo consideraban en un alto rango, pero en un muy alto rango. Pero David sabía que todo se lo debía a Dios. No tenía el arca con él, pero siempre estuvo respaldado por Dios. Siempre, siempre, siempre se comunicaba con aquel que era de sacerdote y ahora le vamos a hablar con Dios. Incluso cuando él salió a pelear contra Israel y se fue con los filisteos, vinieron bandas y se llevaron a todas las mujeres y los niños cuando vivían en Ziklag. Y le preguntó a Dios: ¿los persigo? Persíguelos. Los voy a alcanzar, los vas a alcanzar. Los voy a derrotar, los vas a derrotar. Miren que cómo es Dios. Se fue. Pero es importante reconocer que todo se lo debemos a Dios. ¿Por qué? Porque no puedes darte la gloria y la honra. Es que yo lo logré, yo lo hice. Ah, si sos muy listo, dime cuántos años vas a vivir. Solo esa pregunta te voy a hacer. Aciértale. No sabes. Bien puede ser mañana, bien puede ser pasado. Pero querés desear de vida larga, practica la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Tus días se han alargado. No lo merece. No importa que no lo merezca. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Merecía algo? No. Pero por la gracia estoy aquí. ¿Merece aquel? No lo merece. ¿Qué merece? Un puntapié merece. Pero por la gracia, que Dios lo bendiga. El juez justo está allá. Y él arreglará cuentas con él. Y tu corazón estará en paz todos los días. Siempre estará en paz. No vas a odiar a nadie. Siempre es así. Porque el Espíritu que mora dentro de ti, ese es lo que quiere. Que seas sensible a la palabra de Dios. Segunda de Samuel. Capítulo 21, verso 17. Y David salió a pelear y peleó con un gigante. Y ese gigante lo mata porque David ya estaba cansado. Mas
Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Cómo tenían ese hombre? La lámpara de Israel. Lo tenían en un alto rango, amado hermano. Ese es el rango que te tienen que tener tú. Es la lámpara de tu casa, la lámpara de tu barrio, la lámpara de este fraccionamiento. Ellos tenían en ese rango. Sabían que si se apagaba moría David, todo iba a acabar. Porque no había otro hasta ese momento que Dios quisiera levantar. Lo llegaron a admirar demasiado. Quiero llevarlo a 2 de Samuel, capítulo 5, verso 2. Y le dijeron eso. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: no apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Esto ya le estaban dando la gloria y la honra a un ser humano, a David, porque dice: tú nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. Solo faltó que dijera: ni uno se perdió. No moría, no caía nadie, porque preguntaba a David cuando salía a la guerra: ¿cómo está? No ha caído ninguno de los soldados. Tenía esa estrategia de no perder a ni uno, pero no se podía llevar la gloria y la honra a él. Eso lo sabía, porque si él lo hubiera hecho, lo hubiera cortado. Y llegó el día en que fue ungido rey de Israel y dijo: vamos a traer el arca. La presencia de Dios tiene que estar, pero no para mí, sino para todos. Tiene que estar en medio de Israel la presencia de Dios, porque Dios habita en medio de su pueblo, dice la Escritura. Y se decidió ir a traer el arca, y esto fue glorioso, porque le tenía que dar toda la gloria y la honra a Dios. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 2. A ver, 2 de Samuel, vamos a ver. Ya me perdí por acá. Es 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver. Capítulo 6, verso 2. 6, 2. 2 de Samuel 2. La primera vez que quiso llevar el arca fracasó porque quiso copiar lo que hicieron los filisteos. No podemos copiar cosas que en realidad no son espirituales. Hay gente que empieza a copiar cosas. Vamos a poner Halloween, vamos con Halloween, vamos con esto, vamos con el otro. No podemos copiar cosas que en realidad sabemos que no son espirituales de Dios, son espirituales del otro lado. Una cosa yo le puedo decir: si usted no está con Dios, ¿con quién estará? Pues la gente que no está con Dios, ¿con quién está? Solo hay dos reinos: el de las tinieblas y el de la luz admirable. El que no está en la luz admirable, ¿dónde está? El otro lado. Es doloroso eso, pero así es. Y David trae el arca a Jerusalén. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría. Mire cómo lo llevó, con alegría. Con alegría. ¿Cómo lleva usted la presencia de Dios aquí? Porque usted lo lleva, pues, ¿dónde va? La presencia de Dios va a quedar aquí al rato. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, dice. Dios habita en nosotros. ¿Y cómo lo voy a llevar? Con alegría, mire. Con alegría de corazón. Y llevó con alegría
el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, 17 kilómetros a pie, de Chiapa de Corzo hasta la otra fuente, amado hermano, a la salida de Tuxtla, 17 kilómetros, de Chiapas hasta la entrada de la Diana, tiene como 1 kilómetro, son 17 kilómetros a pie. Y cuando dio 6 pasos, sacrificó, dice, hizo un sacrificio de un buey. ¿Por qué 6 pasos? Porque era el agradecimiento que le tenía a Dios. Es número de hombre. Te agradezco, Padre, todo lo que has hecho, y por eso estoy en este lugar y llevo tu presencia a Jerusalén, para que todos te puedan ahí consultar. Ahí está el arca. Y todavía no solo un buey, sino un carnero también engordado, mire. Y lo que sucedió después fue glorioso para todo el pueblo. Y dice que David danzaba, pero no danzaba despacito, con todas sus fuerzas. Mire, qué tan agradecido estaba ese hombre, que después de cuidar ovejas, ahora era el rey de Israel, amado hermano, de toda una nación poderosa. Por eso danzaba con todas sus fuerzas delante de Dios. No dice que delante de todos los que lo miraban. Por eso cuando usted venga y dance, no importa quién lo vea, hermano. Lo hacemos para Dios. La gente está acostumbrada a que si va a hacer algo, que lo admiren. ¿Por qué creen que hacen los carros alegóricos? Que salen los danzantes, para que los vean. Y van engranando. ¿Por qué? Porque lo van a ver. Los concursos de belleza, Miss México, Miss Mundo, hasta maquillistas tienen, y hasta el último detalle. ¿Por qué? Porque los van a ver. Todos se están acostumbrados que los vea la gente. Nosotros tenemos que ver que nos vea Dios. ¿Qué estamos haciendo? Fíjate, no le importó que dijeran los demás, no le importó nada. Danzó con todas sus fuerzas delante de Dios. Y él iba vestido con un efod de lino fino, lino limpio y resplandeciente, mire, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vámonos. ¿Qué tanto danzó? Danzó los 17 kilómetros, porque dice que cuando llegó allá lo vio Mical, en el término ya del camino, ahí estaba Mical, pues, y ahí lo vio. Mire, danzó los 17 kilómetros ese hombre. Nosotros aquí con un ratito, ya estamos cansados y todas las cosas. No, amado hermano. Vaya a ver los danzantes ahora en enero que se va a desbordar ahí en Chiapa de Corzo, la Parachicana. Desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Y otros que están bien ya electrónicos, encuentran una marimba por ahí, se quedan otro rato. Ya a las 2 de la mañana llegando en sus casas. Danzaron para lo que ellos creen, que ellos conocen. Como le dijeron a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, dice Jesús. Así David y toda la casa de Israel tuvieron el arca de Jehová. Dice, mire, con júbilo. ¿Sí? Usted tiene que venir con júbilo, amado hermano. Con júbilo. Deje todo y tenga júbilo siempre, contento, glorioso. Es así debe de andar un cristiano. Y sonido de trompetas, iban las trompetas en todo el camino, una gran bulla que llevaban. Qué comparsa de estos días, ni qué nada, qué rama, que nada, no se queda atrás. 17 kilómetros, mire, de pura bulla, trompetas, órale, vámonos a tronarle duro. Y llegó el arca de Jehová a la ciudad de David. Y ahí se sintió ofendida la señora Mical, porque no era espiritual, era terrenal. Pero David todo se lo debía a Dios, y se lo demostró ese día que llegó el arca. Aún delante de mi Dios me haré más vil, dijo, porque no danzo para ti, danzo para Dios. Eso debe estar en el corazón de cada uno.
¿A quién le servimos? Servimos a Dios todos. ¿Por quién venimos? Por Dios. ¿De quién es la palabra? Es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. No hay nada que no se mueva por Dios, amado hermano. Así que lo entendió David y por eso con gran alegría llevó y lo puso en medio en una tienda. Y le puso cantores, le puso músicos, sacerdotes. Duplicó todo lo que antes era, porque estaba agradecido. Ahora pregunto, ¿qué tan agradecidos estamos nosotros? Dígame, ¿qué tan agradecidos estamos nosotros? ¿Poquito? ¿Mediano? ¿Grande? ¿O muy grande? Cada uno sabe, cada uno ha vivido su vida, cada uno sabe los años que tiene y qué ha pasado en el transcurso de esa vida. Pero en lo particular estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. Y si un día quedo solo, seguiré adorando a Dios, amado hermano. Seguiré adorando a Dios. Porque como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el dicho, amado hermano. Y que tiene que hacerse vivo. Yo y mi casa seguiremos sirviendo. Vino la pandemia. ¿Qué pasó? Yo y mi casa seguimos sirviendo. Amados hermanos, somos bastantes. ¿Saben qué? Vamos a reunir. Seguimos sirviendo. Cerraron por otro lado, pero ahí siempre estuvo abierto, amado hermano. Estuvo abierto. Siempre. Y siempre está abierta las puertas del lugar. Para los hijos de Dios y para cualquier actividad. Póngase de pie. Y le demos gracias a Dios por todo aquello